llamar porque tengo este problema con el computador. Buenas tardes, chicos. Iniciamos el día de hoy la clase, hoy 17 de julio del 2020, y estamos con la ficha 200-424, auxiliares en transacciones nacionales e internacionales. Hoy es la última clase, chicos, de comercio exterior, importaciones y exportaciones. El próximo módulo que van a dar ustedes va a ser, aquí me dijeron el próximo módulo, vamos a verlo, un momentico para que lo sepan enseguida, que va a estar en línea también con lo mismo, arancel, a ver, perdón, después les digo, denme unos minuticos y les digo enseguida. Ahora no lo tengo en la mente, diligenciamiento de documentos creo que se llama, y aranceles, tengo en la mente que ese es el módulo. Bueno, vamos a seguir en la misma línea, como ustedes saben, estamos todo lo que tiene que ver con comercio exterior. Más adelante vamos a ver la parte de un poco más de logística, lo que es empaque y embalaje, almacenamiento y algunas clases así, pero básicamente ustedes tienen que ver todo lo concerniente a divisas, todo lo concerniente a divisas. ¿Ya? Bien. Para empezar hoy, cuéntenme cómo estamos con las actividades. ¿Cómo estamos con las actividades, chicos? ¿Quién está atrasado? Señor, ¿Me falta? Dígame. yo estaba hablando hace poquito con una estudiante, bueno, una compañera, ya le digo el nombre, pero en sí no está atrasada con este módulo. Usted dijo que ayudáramos a la compañera, se llama Lisette. Ajá. Querían ayudarla, pero era con el producto. Y Cristian Rutas ha tenido internet, ha podido hacer la actividad de el viernes pasado y el antepasado. Ya, pero una cosa es que no tenga internet y otra cosa es que no haga las tareas. Porque nosotros por Facebook podemos comunicarnos, ustedes pueden comunicarse con él por Facebook, porque seguramente que esos pelos tienen Facebook. Y si no, la abuelita, la tía, la prima, alguno. Miren que este Yasser, creo que es el que llamamos siempre, y él es del teléfono, bueno, o es otro estudiante del teléfono de la abuelita, porque él no tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que tengamos, por favor, una colaboración con los compañeros y que nos manden fotos por Facebook y me la mandan ustedes a mí al WhatsApp, o que me la manden a mí al Facebook. Yo tengo un Facebook que se llama Rosario Luna. Ese Facebook lo habilité fue justamente para articulaciones, para Assistant Center. Así que tenemos que tener eso como clave porque de esa forma podemos comunicarnos. No es posible, ya llevamos 3 módulos y no es posible que se me quede ninguno. Ya van a empezar a limpiar, a ver quién es el que no está viniendo y todas esas cosas, y se me puede quedar alguno. Recuerden, hoy estamos muy bien, porque hoy somos pequeños, porque estamos con mamá y papá, porque nos están cuidando, pero el otro año vamos a oler y nuestros padres van a querer que nosotros produzcamos. Algunos van a tener la oportunidad de estar estudiando en una universidad, pero la mayoría no, o muchos no. Y este curso les va a servir mucho porque van a poder empezar a trabajar enseguida. En enero, en febrero pueden empezar a trabajar si tienen una buena palanca, porque con este curso les va a ayudar. ¿Ya? Bueno, yo le subí un material a la plataforma, la verdad es que la subí ahorita poco, no hace mucho. Ahorita poco le subí el material a la plataforma para que ustedes fueran desarrollando. Vamos a mirar un momentico. Vamos a mirar un momentico las diapositivas para que fueran desarrollando las actividades. Solamente abrió una tarea Umaña. Es la única que tiene razón de los cursos, los demás todos están al día, ¿sí? Los demás todos están ok. Melanie. Profe, yo tengo que hablar con usted por WhatsApp al interno. Ajá. El señor Luis, Danelis, Yurle. Dígame, háblenme, ninguno me habla. Bueno, si no hablan ahora, callan para siempre. Mal no estoy, le falté la actividad que Danelis no puede hablar porque como está por el portátil, entonces no le sirve el micrófono, pero Danelis me sigue así hasta el día. Solo le faltan las actividades del día de hoy. Ok, pero Danelis puede hacer lo mismo que yo, por el celular. Con el celular, tengo el celular aquí conectado, mírenlo. Estoy en la clase con el celular. Señor, ahí, aquí lo veo también. Todo. Dale, vale. Bueno, vamos a ir, vamos a ingresar a la plataforma. Sí. Y aquí tenemos el material. Aquí está su curso 200-424 AT. Estamos en la semana 4 ya. Estamos aquí en la semana 4. Del 13 al 18 de julio. Mañana 18 de julio. Mañana se acaba este periodo. Miren, todo este periodo estuvimos 4 semanas trabajando.
Espero que todos tengan sus actividades porque el domingo tengo que estar calificando, porque debo mandar las notas. Las notas no las subimos a un software, pero las tengo que mandar por Excel, las tengo que ir teniendo, ¿ya? Entonces vamos a empezar la clase. Aquí está el material. Y vamos a hablar básicamente del régimen aduanero, pero solamente de dos modalidades, de las importaciones y de las exportaciones, ¿ya? Ya vamos a meternos un poquito más en materia. El próximo módulo que viene, les confirmo, es aranceles y legislación aduanera. Aranceles y legislación aduanera, ¿vieron? Así que para que tengan ustedes en la mente que vamos a seguir en este mismo tema, pero más profundamente vamos a aprender a manejar documentos. Pero en este momento vamos a hablar de las modalidades. ¿Y qué son las modalidades? Son las diferentes formas en que puede venir un proceso, una mercancía. Entonces tenemos el proceso de exportación y tenemos el proceso de importación o el régimen de exportación y el régimen de exportación. El régimen de exportación sabemos que es salida de mercancía, ¿cierto? Pero la salida no siempre es una venta. También puede ser un préstamo o un alquiler. El ingreso no siempre tiene que ser una compra. También puede ser un préstamo, un alquiler, una muestra, una garantía. Y vamos a ver todas esas cosas. Pero entonces vamos a entender muy bien qué es el régimen aduanero. Ya entendíamos que el régimen aduanero era el conjunto de reglas, de normas, de procesos que se tienen establecidos ¿para qué? Para hacer una labor, en este caso de aduana. La aduana es una puerta de ingreso y de salida de un país, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del régimen aduanero, estamos hablando de el tratamiento aplicable a las mercancías, teniendo en cuenta ¿qué cosa? Teniendo en cuenta el documento que lo respalda. Por ejemplo, si en una factura comercial, cuando la autoridad aduanera revisa y se encuentra que es el comprador está en el país de Colombia, ¿qué régimen será? ¿Quién me puede decir? Cuando en una factura comercial el comprador, la empresa que compra, está en la parte del país, es de la empresa del país de Colombia, esa empresa, ¿qué régimen es aduanero? Dígame. Señor, puede que sea sí, régimen aduanero porque está en la misma zona, o en el mismo tan. Cuando una empresa compra, acuérdense que primero que todo estamos en comercio exterior. No estamos hablando de industrias locales. Estamos hablando de comercio exterior. Cuando hablamos de comercio exterior, ya estamos hablando de una puerta de entrada y salida de un país. Ojo que estamos hablando de comercio exterior. Entonces, cuando en una factura comercial, una de las dos empresas de la factura comercial, hay una parte que es todos conocen una factura comercial y saben que en una parte dice vendedor y en otra parte dice comprador, ¿cierto? Cuando en el comprador aparece la empresa y es del país de Colombia, ¿qué régimen será? ¿Quién me puede decir? Tránsito aduanero. Tránsito aduanero. Es importación. No, es importación. Muy bien. Régimen de importación es cuando el país, la empresa que está en un país de Colombia, es el comprador, ese régimen de importación. Y lo mismo, cuando en una factura comercial se ve que la empresa que está en Colombia está en el lugar de vendedor, es régimen de exportación, porque está exportando, eso lo habíamos visto ya exactamente. Entonces, fíjense que aquí está diciendo que el régimen aduanero es teniendo en cuenta la autoridad aduanera, la que ejerce control y vigilancia, está vigilando qué régimen es, dependiendo de qué, de los documentos que se le presenten, ¿ya? Dependiendo de los documentos que se le presenten. Entonces puede ser régimen de exportación, puede ser régimen de importación, y para este caso solamente tiene permanencia de estar en el TAN, en zona primaria, perdón, 30 días. Puede ser también tránsito aduanero, porque vaya de otro país para una zona franca, o que venga de un país para otro país, que venga de Venezuela para Ecuador, por ejemplo. Entonces puede ser tránsito aduanero. Entonces puede permanecer solamente horas en el TAN mientras transita. O puede ser que venga para un depósito, una zona primaria, y pida un permiso especial que se les concede por un año. Entonces fíjense que el régimen aduanero es cualquier tratamiento aplicable a las mercancías sometidas al control y vigilancia de la autoridad aduanera.
mediante el cual se le designa un destino específico. Teniendo en cuenta el tipo de factura, teniendo en cuenta cómo se ven los documentos, la DIAN dice, esto va para importación, esto es de exportación, esto es de tránsito aduanero, esto es de depósito, ¿ya? ¿Sí me expliqué, chicos? Por eso que nosotros vamos a aprender a manejar muy bien los documentos comerciales, los documentos de aduanero, de comercio exterior, ¿ya? Vamos a aprender a manejarlos, ¿por qué? Porque solamente viendo la factura comercial sabemos qué régimen es, sabemos inmediatamente qué régimen va a ser. Lo vamos a entender más adelante, ¿ya? Muy bien. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo la DIAN o la autoridad aduanera ejerce control sobre mí, me vigila a mí, se realiza una obligación aduanera, es decir, hay un compromiso aduanera por parte mía. Yo vendría siendo ¿quién? El declarante, la persona que está trayendo o la persona que está llevando una mercancía. Yo soy el declarante. Por tal razón, yo me obligo ante la DIAN para hacer lo que ella necesita que se haga. Entonces, ¿cuál es esa obligación aduanera? ¿Qué comprende? Comprende el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a cualquier régimen, cualquier modalidad, sea de IMPO, de EXPO, ¿ya? A que hubiera lugar. Y de todas aquellas obligaciones que se deriven de actuación que emprenda ante la administración aduanera. ¿Cómo así? ¿Qué es la obligación aduanera? Que yo me obligo, cualquier cosa que me digan ellos que requieren de mi vida, yo tengo que dar. Por ejemplo, muéstrame cuándo se fabricó ese producto, muéstrame la fecha de vencimiento del producto, muéstrame la ficha técnica del producto, muéstrame de dónde viene el producto, muéstrame la dirección de dónde viene el producto, muéstrame el medio de transporte en el que viene, muéstrame la forma de empaque, cómo lo empacaron, en qué caja vienen. Todo lo que me pida a ellos, tengo que dárselo. Entonces dice el cumplimiento de las obligaciones. El cumplimiento de las obligaciones, ¿ya? Bueno, ¿por qué esta obligación aduanera? ¿Por qué? Porque yo presenté los papeles, dice, nace con la presentación de la mercancía a la DIAN. Cuando yo presento la mercancía a la DIAN, nace esa obligación, se cumple esa obligación. Yo podría comprar cosas nacionales, yo puedo comprar en Medellín, en Tunja, en Bucaramanga, en Santa Marta, en Cartagena, y no pasa nada. Pero si voy a comprar cosas de otro país o voy a vender cosas a otro país, entonces nace la obligación aduanera. Ahí nace con la presentación de la mercancía a la DIAN para que proceda el trámite de ingreso o de salida al TAN. ¿Sí me expliqué, chicos? ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien, señor. ¿Y qué me pueden pedir ellos? ¿Qué me pueden pedir ellos? Permíteme un momentico. ¿Quién me respondió bien, señor? Umaña. Umaña, yo necesito que tú te quedes callada. Y yo quiero que los demás me hablen porque nadie más habla. Solamente tengo a Natalia y Umaña, los demás se van a dormir. ¿Ah? Que está bien, señor. Se fueron los demás. Aquí me está diciendo Luis Rodríguez, Yuli que está bien. Ok. Señorita, la poeta. Dígame, María Poeta. Sí, dígame. O Nancy. Dígame, por favor. ¿Claro hasta ahí? Sí, estoy clara. Sí. Yo les hago una pregunta, chicos. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué estoy obligada ante la DIAN? ¿Qué me obliga ante la DIAN? Dígame. Pedir permisos tanto para la exportación y la importación. ¿Por qué? Para que sea... Ay, ya tengo la palabra. Ya. Yurle, Danelis, la señorita Paut, Yulisa Paut, el señor Luis Rodríguez, dígame, ¿por qué tengo la obligación? ¿Por qué? Si yo soy libre, yo no llevo coca, yo no llevo droga, yo no llevo nada. Yo voy a vender mercancía o yo voy a comprar mercancía. ¿Por qué? Quien me responda eso tiene un 5. Menos Nancy. Menos Natalie Umaña. Menos Natalie Umaña. ¿Quién me dice? A ver. Bueno, vayan pensando entonces. Entonces, ¿a qué me obligo? Uno,
a presentar una declaración de importación y exportación. ¿Y qué es una declaración de importación? Es el resumen de todos los papeles que yo les estoy entregando como soporte. ¿Y qué es una declaración de exportación? Es el resumen de todos los papeles que yo estoy entregando como soporte. ¿Ya? También... Eso es como una seguridad, profe. La ¿Cómo DIAN es así, mi como amor? que la DIAN es como la DIAN es como una seguridad que hacen para que no haya para que no vayan en contra de la ley aquellas personas que son exportadoras como de mercancía, de drogas o de trata de blancas. Eso es correcto. ¿Quién habla? ¿Quién dijo eso? Nancy Poet. Muy bien, Nancy. Muy bien. Es que es así, Ya me da hija. Sí, cómo no, Nancy Poet. ¿Cuál es tu apellido, Nancy Poet? Nancy ¿Cuál? Peinado. Peinado. Muy bien. Es que es así. La DIAN tiene que conseguir la garantía en que una empresa se comprometa con ella, y si de pronto viene droga, y si de pronto viene explosivo o viene algo, entonces la única forma que ella tiene para garantizar esa operación es que quede obligado, ¿ya? Queda obligado. Entonces, con una declaración, ¿cómo? Teniendo en cuenta teniendo en cuenta que la DIAN es la autoridad aduanera de acá de Colombia, o sea, con mi concepto yo podría decir que ella hace eso porque es la encargada de, como lo decía Nancy, pero vamos a, digamos que llamarlo como se debe, eso sería contrabando, ¿ya? Para que no haya un contrabando, ella es la que se encarga de que no haya. Si aquí dice que venían 500 neveros por 3.000, más o menos así. Sí, pero se ha controlado tanto el contrabando que ya el contrabando no es problema. Ya no hay tanto contrabando como antes. Ahora hay otro tipo de ingreso de mercancías y de infracciones que no tienen nada que ver que pues tienen que ver con algo del contrabando, pero más con otras cosas. Por ejemplo, que ingresen droga, por ejemplo, que digan que las mercancías son diferentes y declaren menos impuestos, por ejemplo, que digan que es una empresa fachada y realmente es una empresa invisible, es una empresa de mentiras. Hay muchas formas de evadir impuestos y de evadir muchas cosas que también como el contrabando perjudican al país. Entonces, por eso si la empresa se obliga, firma una garantía y queda comprometida con la DIAN, ya. Entonces, ¿qué pasa? También hay un pago de tributos aduaneros. ¿Para qué? Para las importaciones. Si tú compras mercancía en otro país, tienes que pagar arancel e IVA. Si tú compras con mercancía en Medellín, en el Meta, en Pereira, en La Guajira, en cualquier lugar de Colombia, dentro del TAN, no tienes que pagar arancel. Pero si compras mercancía que viene de fuera de Colombia, sí tienes que pagar arancel, ¿ya? Esa es la situación. Eso es lo que pasa, que el arancel es un impuesto que se va, el arancel es un impuesto que se va a imponer sobre un valor para qué, para encarecerlo, sobre un producto para encarecerlo. Ahorita vemos ese ejercicio. Entonces se compromete con el pago de impuestos. La tercera cláusula o tercer punto es a obtener y a presentar los documentos soportes. Por ejemplo, yo presento la factura comercial, documento de transporte, certificado, documentos, los presento aquí. Y me entregan una declaración de importación donde yo declaré todos estos documentos. ¿Qué pasa? Que cuando ya terminé la importación, si hubo una importación, ingresó la mercancía, a los 5 años la DIAN le da la gana de llegar allá a mi empresa y pedirme los papeles de esa máquina. Yo tengo que tener esos documentos, tengo que tener como si fuera hoy. Enseguida los documentos ahí a la mano. Presentárselo, por eso dice, conservar los documentos. Conservar los documentos que estén buenecitos para que en cualquier momento de la historia ellos lo puedan ver. Cuando una mamá, cuando nace un bebé, el papá y la mamá van a una registraduría. ¿Y qué llevan? Llevan los papeles de la clínica. ¿Cuál es el documento soporte de esa declaración? Porque tu papá declaró. Tu papá está declarando que tuvo un nacido vivo, un hijo, ¿ya? ¿Y con qué declara que ha nacido vivo? Con un registro civil, con un registro de nacimiento, perdón. Un registro de nacimiento que da un registro civil. Es una declaración en donde tu papá se compromete. Pasó 1 año, pasó 2 años, pasó 3 años. ¿Y qué pasa? Tu papá debe conservar el registro civil. Después se transforma ese registro civil a una tarjeta de identidad.
y después de tener identidad, cédula, ciudadanía, pero todo el tiempo viene ¿de dónde? Del registro civil. Es así también con las mercancías. Cuando ingresan a Colombia, las mercancías tienen que tener un documento. Cuando ingresen o salen, tienen que tener un documento donde nació esa obligación, de los responsables, ¿ya? También cumplir con todas las normas y exigencias vigentes, por ejemplo, no, este tipo de mercancía es peligrosa, no puede viajar por aire, sino por tierra, hay que mandarla por tierra. No, este tipo de mercancía hay que mandarlo por un empaque de plástico, no se puede mandar por empaque de cartón, hay que cambiarle el empaque y ponérselo bien, ¿ya? Teniendo en cuenta las exigencias y las leyes de cada país, hay que cumplir con esas normas. Entonces, fíjense que nosotros nos obligamos ante la DIAN a cumplir lo que ella considera pertinente dependiendo del tipo de mercancía que traigamos. ¿Sí me expliqué, chicos? Lo que ellos consideren conveniente. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Señor, usted ahorita Señor, decía, no me disculpa, acuerdo bien de la palabra, pero era que al entrar, al ingresar, al salir, se pagaban, ¿ya? No me acuerdo Sí. bien cuál era la palabra que estaba usando, pero la Arancel. clase pasada, exacto, arancel. En la clase pasada, usted, no sé si fue que escuché mal o no sé, lo entendí de esa manera, y era que si un país con otro estaban aliados o una empresa con otra, iban a traer o lo iban a sacar ese producto, pero como estaban, vuelvo y digo, pues verdad la redundancia, ¿cómo decían? No sé, digamos que así señor afianzado, por decirlo de esa manera, y no lo pagaban. Eso es correcto, mi amor. Si un país tiene Pero tratado de libre comercio con Colombia, no tiene que pagar arancel, eso es cierto. eso nada más se da con, con países, Que por haya ejemplo, tratado, si yo tengo aquí con una empresa aquí, de aquí mismo, no, pero nada más con otros países. no te entendí, se entrecortó cuando me ibas a explicar. Si yo tengo, Por ejemplo, si supongamos que usted tiene una empresa Nike y yo tengo una Adidas, y ya, entonces nosotras estamos haciendo negocio. Aquí el arancel entre nosotras no va, sino, o sea, no va entre el mismo, empresas que estén en ese mismo país, sino nada más con otros países. correcto, porque estamos hablando de comercio exterior. Estamos hablando de comercio exterior, compra y venta entre países, no dentro de un país, entre empresas de diferentes países o con unas zonas francas, ¿ya? Empresas que estén dentro del TAN y otras que estén dentro de la zona franca. ¿Sí me expliqué, hija? Sí, señor. Y el señor Luis que me iba a preguntar, señor, si no tienen el documento al día, o bueno, a la mano, que no lo tienen, ¿qué le sucede al producto? decomisan la mercancía. ¿Tú te acuerdas, hijo? Tú no sé si ustedes se acuerdan o supieron o han visto cuando pasan por el Paseo Bolívar, por Miami o por San Andresito, cuando era San Andresito, y pasaban la policía, la Polfa, con la DIAN, y empezaban a pedir papeles a las mercancías. Si ustedes han visto esos casos, si han visto esos casos, la Sí, policía sí. está pidiendo datos, pide mercancía, muéstrame los papeles de esa mercancía. Tienen que mostrarle los papeles con la serie de esa mercancía. Entonces, en la factura comercial y en la declaración de importación, dice televisor Samsung 20 pulgadas, serie XXLLYY. Tiene que decir así la declaración. Si no tiene una declaración que diga que ese documento, que ese televisor ingresó con esa, no, si no tiene papeles, se lo llevan. Decomiso. Por eso es que hay que conservar los documentos. ¿Sí me expliqué, hijo? Señor, una vez que llegue Sí, a señor. suceder eso, la persona no puede llegar a obtener eso. O sea, el No, porque beneficio de uno. a ti te dan 24 horas para que tú presentes los papeles. 24 horas. Ay, no, lo que pasa es que lo tengo en Bogotá, porque la casa matriz fue Bogotá. Bueno, que te los manden por correo o que te los manden por mail o lo que sea, pero te doy 3 días, ya.
te dan 2 o 3 días y tú tienes que conseguirte los papeles, pero ¿y si no tienen papeles? ¿Ves? Entonces ahí está la situación, si no tiene papeles, se llevan la mercancía. Ellos decomisan la mercancía y la retienen y después primero decomisan la mercancía, la retienen y después pueden retirarla completamente. O sea, se llama ahora, eso se me escapa el nombre de la palabra. Perdón, aprenden la mercancía, se llama aprehensión, la tienen detenida y después la decomisan. ¿Cuándo la aprenden? Cuando, yo no sé si han visto también que la DIAN le pone a un grupo de mercancía, le pone un poco de sellos, aprendida, o no se puede tocar, prohibido tocarlo, tienen ahí mismo en el almacén, pero tienen ahí guardada, o se la llevan en un camión, o se la llevan para las bodegas de la DIAN, ¿ya? Y la tienen ahí aprendida, ¿ya? Y después, si no presenta los papeles, la decomisan. Dime, mija. Al decomisar la mercancía, o sea, ya la persona no puede volver a tenerlo, ¿cierto? ¿La DIAN se queda con eso en su bodega o lo devuelve o se lo da al Estado? ¿Qué hace con eso? Bueno, la mercancía decomisada, tú tienes 30 días para rescatarla, se llama rescate. Pero para poderla rescatar tienes que pagar el 200% del valor de los impuestos, porque no los pagaste a tiempo. Como no los pagaste a tiempo, te toca pagarlo doble ahora. ¿Sí me explico? Tienes 30 días para rescatar la mercancía. Y el rescate equivale al 200% de lo que valen los impuestos. Tú hubieras pagado el 100%, pero como no lo pagaste a tiempo, tienes que pagar ahora el 200%. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito de las salidas de mercancía. ¿Qué son salidas de mercancías del TAN hacia otro país o del TAN hacia una zona franca? Es una exportación, ya eso lo sabíamos. ¿Y qué documentos se requieren para las salidas de mercancía? Está la SAE, la solicitud de autorización de embarque. Recuerden que la SAE, recuerden, ustedes no saben, la SAE es pedirle un permiso, es como tocar la puerta a la DIAN y decirle, oye, yo tengo la mercancía aquí en zona secundaria, yo la tengo aquí en la empresa, por favor, dame permiso de ingresar la mercancía a zona primaria. Ahora sí les digo, recuerden que en zona primaria nadie puede entrar, solamente está la DIAN vigilando las mercancías. ¿Cuánto tiempo tienen las mercancías en una zona primaria? Recuérdenme. Bueno, señor, yo lo tengo aquí. Eso es del depósito de enero, ¿no? Pueden durar un año en ese depósito. Depósito es un año. En el régimen de depósito es un año, si es correcto. Y si es régimen de exportación. Pero si es en el tránsito, el de exportación, que es lo mismo de importación, son por 30 días. Es correcto. Es correcto eso. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le digo a la DIAN, permíteme tener la mercancía por 30 días mientras que yo despacho la mercancía, viene el medio de transporte y se baja esa mercancía. Ya, eso es lo que va a pasar. Entonces, con ese SAE, yo le estoy pidiendo permiso de que la mercancía ingrese por 30 días a sus bodegas. ¿Para qué? Para que se despache a otro país. ¿Ya? Muy bien. Esa es la SAE. ¿Ya? Otro documento es la factura comercial. ¿Quién me dice que es una factura comercial? ¿Quién me dice que es una factura comercial? ¿Quién me habla de qué es una factura comercial, chicos? Profe, la factura comercial no es aquella que se da como resultado de su compra. Sí, es correcto, pero ¿qué sería? O sea, dime más o menos así. Una factura comercial está, algo así. A ver, ustedes han ido a comprar, ¿verdad? Ustedes han ido a comprar, seguramente. ¿Cierto? Sí, obvio. Obvio, sí. Obvio. O sea, no, lo que pasa es que sí, parece como si no, porque solamente me respondes tú. Parece como si no. Entonces te pregunto, ¿cómo es la factura comercial? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un documento. Señor, es un documento que refleja toda la compra de un producto, no sé. Permítame, Luis está explicándome, Luis me está diciendo, permítame.
también. Luis, dale, Luis, explícame, qué es una factura comercial? Es un documento que refleja toda la información sobre productos comprados, ¿cierto? De una Correcto, compraventa. correcto. Y tiene qué datos, los nombres del vendedor, el nombre del comprador, la fecha, Exacto. los valores unitarios, el valor total, toda la descripción, lo que tú dijiste, todo lo que describe de la mercancía, los detalles de la mercancía. Eso está correcto. Eso es una factura comercial, muy bien, Luis. Ese documento tiene que estar de soporte en una declaración. Cuando yo voy a exportar, a quién le voy a vender, cómo me llamo yo, cuál es mi NID, dónde vivo yo, mi teléfono, dónde vive la persona que me va a comprar, la empresa que me va a comprar, en qué país es, en qué ciudad es, qué teléfono es, qué cantidad de mercancía es, qué valor tiene la mercancía unitario, qué valor total tiene la mercancía unitaria, total, cómo va a ser, toda la información de la negociación está en la factura comercial. ¿Ya? Y el documento de transporte, ¿qué sería? ¿Quién me podría decir qué es el documento de transporte? Tranquila, Nelly. ¿Qué es el documento de transporte? Es el documento como cuando ustedes mandan una encomienda por Brasilia o mandan una encomienda por Servientrega, no sé si la han mandado alguna vez, les dan una hojita, una guía de entrega, ¿cierto? Una guía de despacho. Esa guía de despacho es un documento de transporte. Ustedes mandan mercancía y le entregan a usted una evidencia de que ustedes mandan la mercancía y ahí dice el nombre del vendedor, el nombre del comprador, qué mercancía es, cuánto pesa, cuánto mide, toda la información del despacho. El documento de transporte es el documento que acompaña a la mercancía en su trayecto internacional. También está el certificado de origen. Ahorita me decía Natalie, señor, es que yo me acuerdo que usted dijo que cuando los países tienen tratado de libre comercio no pagan arancel. La única forma de que no pague arancel es que muestren el certificado de origen. Si no muestra el certificado de origen que tiene tratado de libre comercio con ese país, por ejemplo, Colombia y Estados Unidos tienen tratado de libre comercio y las mercancías que vienen de Estados Unidos tienen que venir con certificado de origen. Y el certificado de origen dice, el vendedor, el comprador, y dice, esta factura es de tal mercancía que se originó o que nació aquí en Estados Unidos o que nació aquí en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Que al tener certificado de origen de uno de esos dos países, esa mercancía cuando vaya a ingresar no paga aranceles. ¿Ya? Pero Eso lo van a entender más adelante. Dime, mija. también existe la posibilidad de que no se pague los aranceles es cuando hay una apertura económica. O sea, cuando yo tengo un negocio aquí y lo voy a poner en otro país, entonces ahí no tengo que pagar nada porque es una apertura económica y por eso existe la globalización. No, siempre tienes que pagar impuestos. Siempre tienes que pagar impuestos. ¿Quién paga impuestos? Siempre paga impuestos el país o la empresa que está comprando un producto de otro país. Siempre paga aranceles. Cuando no paga aranceles, cuando presenta el certificado de origen. No, profe, quise decir que cuando uno pone, o sea, cuando uno va a tener su negocio aquí y el otro negocio en el otro país, no tiene que pagar un impuesto de la estadía, ¿sí me entiende? No, Ay, profe, entonces, tienes que pagar impuestos. Sí. ya. Siempre, cualquier país que vaya a importar tiene que pagar impuestos. Tú estás diciendo el caso de... Ya hace ratico sobre impuestos y algo así, pero creo que con referente a lo que está diciendo Nancy, solo dice tienen que pagar impuestos. Pero hay ciertas cosas que si la persona le bajan el impuesto, creo que hay unos que le bajan y otras personas que tienen que pagar más. No, todo tiene que ver con certificado de origen, tratado de libre comercio con certificado de origen. De resto tiene que pagar impuestos. Creo que ustedes están un poquito confundiditas, pero tranquila, eso es normal, eso se va a aclarar de otro modo y lo vamos a ampliar perfectamente. ¿Ya? Otra cosa es la lista de empaque. Natalie, yo creo que nosotros estábamos estudiando el emprendimiento de la Dios. libre de comercialización, cultura y todo eso. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dieron un tema de emprendimiento que decía de la globalización, del mundialismo
que vendría siendo la globalización y del mundialismo, es casi lo mismo. Tiene semejanza y de la apertura económica, entonces creo que nos estamos confundiendo o entendimos mal Sí, el concepto. la apertura económica quiere decir, cuando se habla de apertura económica, se está hablando de negociaciones entre varios países. Eso lo vamos a entender en el próximo módulo. Se los aseguro. Ténganmelo ahí en la pluma, anótenlo ahí. Globalización y apertura económica. Ténganmelo ahí, ¿oyeron? Ahí hablamos de eso. Okay. Lista de empaque. ¿Qué es la lista de empaque? La lista de empaque es el ordenamiento con el que yo empaqué la mercancía. Imagínate que tú vayas a despachar 5.000 pares de zapatos. De esos 5.000 pares de zapatos, 1.500 pares de zapatos eran talla 37 de tela. 2.000 pares de zapatos eran talla 40, 500 de cuero y otros 500 de tela. De los otros, entonces como son tantas y tantas tallas y tantos materiales, ¿qué haces tú? Tú coges y haces una lista de empaque en donde coges cada caja y le pones un número. En la caja número 1 mandé 1.000 pares de zapatos talla 37 de tela. En la caja número 2 mandé 1.500 pares de zapatos talla 40 de cuero, lo que sea, ya, cada uno. Y entonces voy escribiendo cómo empaqué la mercancía. Esa es la lista de empaques, ¿ya? Manda todo. ¿Sí me expliqué con la lista de empaques? Es más o menos el ordenamiento de cómo fueron despachadas las mercancías. Es algo muy fácil. Me recuerda al embalaje. El embalaje, sí. Sí. ¿Cómo va el embalaje, cierto? Muy bien. El mandato aduanero, ¿qué es el mandato aduanero? Es un poder que se le da a una persona especializada en algo para que trabaje en tu nombre. Por ejemplo, una persona que tiene problemas judiciales que lo meten a la UPJ o hizo algún delito, ella no se sabe defender sola ante un juez. ¿Qué tiene que contratar? A un abogado. ¿Y qué hace? Le da un poder al abogado, le firma un poder donde le otorga un poder para que él, en nombre de esa persona que está justiciada, lo defienda ante los jueces. ¿Por qué? Porque él no sabe nada de derecho. ¿Ya? Así también las empresas pequeñas y medianas y algunas grandes no tienen departamento de comercio exterior, no saben mucho de comercio exterior. Entonces, ¿qué pasa? Que como no saben de comercio exterior, tienen que contratar los servicios de una agencia aduanera, de unos expertos en aduanas y que le haga todos estos papeles y que le revise todos estos papeles para presentárselos a la DIAN. Entonces le firma un mandato. Eso es lo que es un mandato. Una autorización en donde yo le digo a la DIAN, mira, ese señor, agencia de aduana Roldán, van a hacer el trámite aduanero en mi nombre, porque yo no sé hacerlo. Y entonces la DIAN lo acepta. ¿Ya? Con esos documentos, con todos estos 7 documentos, es que yo puedo emitir, miren que abajo sale la declaración de exportación. ¿Qué pasa? Yo en el sistema del DIAN me pongo a digitar el nombre de la factura comercial, el documento de transporte, el certificado de origen, digito todos los números de los documentos y explico de qué se trata, todo. Y él entonces me da un resumen y es una hoja que se la voy a mostrar en la próxima clase que se llama declaración de exportación. ¿Ya? Es una hojita de declaración de exportación. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda, chicos? Bueno, seguimos. No, señor, todo está bien. Ustedes están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿O no están viendo la pantalla? Sí. Sí. Sí, yo sí. Ok, perfecto. Bueno, ¿cuáles son las razones por las cuales yo podría sacar mercancía de Colombia? Por varias razones. Yo puedo sacar o despachar mercancía de Colombia a otro país con la primera modalidad de exportación que se llama definitiva. ¿Cuál es la modalidad de exportación definitiva? Dice que es la salida de mercancía del TAN, a otro país o a una zona franca para ser consumida en su totalidad en el exterior. No retorna a Colombia. Ojo. Esta mercancía es vendida o es regalada. ¿Ya? Yo vendí la mercancía, vendí 5.000 pares de zapatos a otro país, a otra empresa en otro país, o se la vendí a una zona franca. O regalé a Haití, en el terremoto de Haití, regalé un poco de ropa y todas esas cosas. La empresa tal. ¿Ya? Esa es la modalidad de exportación definitiva, cuando tú vendes
o regalas un producto. Una empresa en Colombia vende o regala un producto a una empresa en el exterior o en una zona franca. ¿He sido clara, chicos? Sí. Facilito. Pero hay una modalidad que se llama modalidad de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Para perfeccionamiento pasivo. O sea que va a ser reparada un poquito. La empresa Bimbo, que es una empresa grandísima, que él era Lalo, que quedaba en la calle 30 Lalo, y ahora se llama Bimbo. ¿Qué hace? Lalo tiene unos molinos inmensos y tiene unos hornos inmensos. Uno de los hornos se le dañó. Y entonces el ventilador que tiene en la partecita de atrás, o el quemador, o lo que sea, una pieza que tiene en la parte de atrás del horno, lo tuvo que mandar a arreglar a otro país o a una zona franca. ¿Ya? Lo tuvo que mandar a reparar, no a cambiar ni transformarlo en nada. Lo va a mandar a reparar a otro país en donde hay talleres especializados en ese tipo de hornos. Entonces lo manda a la zona franca de Barranquilla, por ejemplo, o a la zona franca de Cartagena, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí está la empresa que repara los motores de hornos industriales. Bimbo tiene que pedirle permiso a la DIAN o la empresa Lalo, no sé cómo se llama realmente, la razón social no sé cómo se llama. Pero ¿qué tiene que decirle a la DIAN? Deme permiso para mandar este motor a reparar. Va a estar 2 o 3 meses en el exterior y volverá cuando esté reparado. Solamente va a ser reparado, no va a ser transformado, va a ser reparado. Entonces la DIAN le otorga un permiso que se llama modalidad de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. ¿Sí fue claro? Sí, está bien clarito. Bueno, esta última cita temporal no la entendí muy bien. Luis, ¿tú me puedes hacer el favor de explicarle? De pronto mis palabras no han sido suficientes, hijo. Sobre el temporal. Sí, por favor. ¿Qué fue lo que ella no entendió? Que no la entendió mucho. Bueno, como yo la entendí a usted, es que trata de de la exportación de exportación de una máquina, en este caso el horno, que está dañado, tiene algún problema técnico y tal, y aquí en Colombia se puede decir o no se puede reparar y tendría que mandarlo a reparar al exterior. Entonces ahí le da sí, creo que le da el permiso de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, que indica que el producto, o sea, no va a durar mucho tiempo allá, solo es temporal. Es de ida y vuelta, pero tiene su... ¿Y va a hacer qué cosa ya? Se me fue. Está perfecto. ¿Y qué va a hacer en el exterior? Ser reparada. Correcto, a ser reparada. Va a ¿Y ser vuelve reparada. cómo? Exactamente. O a ser perfeccionada. O al ser perfeccionada. Viene igual, pero reparada. No va a ser cambiado, como que transformado, como dice usted, no va a ser transformado. Por eso le dice Simplemente es una perfeccionamiento reparación pasivo. del producto. Excelente, Luis. Muy bien. Sí. ¿Claro, hija? ¿Quedó claro? ¿Quién no entendía? Sí, señor. Muy bien. Entonces, por favor, léela, por favor, hija, ya que la entendiste, lo que dice. Lo que dice la modalidad de exportación temporal, señor. Sí, por favor, hija. Bueno, dice, es la salida temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas. ¿Cuáles son las nacionales? Las que hacen aquí en Colombia. Las nacionales son los motores o algún tipo de piezas que hacen aquí en Colombia, que nace aquí en Colombia. Y las nacionalizadas son mercancías que ingresaron de otro país y fueron pagados sus impuestos y han sido nacionalizadas. ¿Ya? Ya son empresas de otro país, pero que fueron nacionalizadas, que pagaron sus impuestos y se quedaron en Colombia. Ok, entonces salida temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas. ¿Qué más dice? Para ser sometidas a transformaciones, elaboración o reparación en el exterior o una zona franca. Correcto. Deben ser reimportadas dentro del plazo señalado en la declaración de exportación.
prorrogable por un año más. ¿Cómo así? Bueno, ¿qué va a pasar? Son mercancías que salen de Colombia solamente para su preparación, transformación. Cuando es transformación, no es que va a ser transformación que de un carro se va a volver bicicleta, o de una bicicleta se va a volver una moto, no. Sino que va a ser repotencializada, que va a ser mejorada, pero va a seguir siendo con el mismo uso, ¿ya? La lavadora le van a poner de pronto un vidrio más grande para que se vea mejor la ropa por dentro, pero no va a volverse un refrigerador, sino una misma lavadora. Por eso que dicen transformada, cuando habla ahí de transformación, pero es el mismo uso. A una zona franca o al exterior, dígame. Del producto. Correctamente. Se le dice repotencialización. Se le dice repotencialización, ¿oíste, mijo? Muy bien. Software, a los software y a las cosas tecnológicas que le dicen actualización. Pero ¿qué dice? Deben ser reimportadas. ¿Qué es reimportada? Reimportada, y esa modalidad la vamos a ver ahorita, es cuando ya hay que regresarla. Sale, se repara por un año. Oye, te dieron 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, miércoles. No va a durar más de un año la mercancía reparándose, no va a durar. De pronto, si no encuentran alguna pieza o algo, tienen que pedir el permiso respectivo y le prorrogan un año más. Por eso dicen prorrogable, le dan el permiso por un año más. Pero debe ser máximo por ese tiempo. Pero la idea es que la mercancía vaya y venga enseguida. No tiene por qué demorar. Oye, ¿cómo va a quedar Bimbo sin horno? Sería una locura, por decir algo, ¿ya? Así que realmente dice ser reimportada. ¿Sería reimportada cuándo? En el plazo señalado. ¿En dónde? En la declaración de exportación. Recuerden que esto es una modalidad de exportación. ¿Ya? Y todos estos documentos originan ¿qué? Estos documentos originan una declaración de exportación. Todos estos documentos una declaración de exportación. Muy bien. Claro hasta ahí, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Ojo que voy a regalar 5 hoy, el que me diga ejemplos de cada una. Otra modalidad de exportación es la modalidad de exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Voy a poner un ejemplo. Aquí hay una empresa que se llama Caterpillar. ¿Ya? ¿Te han oído de esa empresa, verdad? Caterpillar hace... Sí, es la de la construcción. Exactamente, hace máquinas grandísimas que rompen pavimento, hacen aplanadoras, hacen retroexcavadoras, hacen grúas, ya toda clase de máquinas grandes. A esa máquina en el ministerio le dicen maquinaria amarilla, le dicen a esas máquinas. Todas esas máquinas inmensas para la construcción las hacen en Caterpillar. Pero ¿qué pasa? Esa empresa no está aquí en Colombia. Aquí funciona una empresa que se llama Reliance. Reliance es la sucursal de Caterpillar en Colombia. Reliance, Caterpillar hace sus máquinas ¿en dónde? En Estados Unidos y las manda para Reliance. Y Reliance las nacionaliza, las importa, paga sus impuestos y se queda con ellas aquí. ¿Y qué hace con esas máquinas? Las alquilan. De pronto la 21, el alcalde pidió romper las vías, entonces ellos mandaron máquinas para allá. De pronto por allá en la Cordialidad mandaron y arreglaron unas calles, ellos la alquilan por allá. Pero también puede pasar que en zona franca requieren mover una carretera, o requieren tumbar un edificio o una planta, o requieren hacer un túnel, o requieren hacer una bodega, en fin, lo que sea. Solicitan el alquiler de esas máquinas. ¿Qué pasa? Esas máquinas salen para hacer su labor, para hacer una función por un tiempo determinado. Y después deben regresar otra vez al TAN. ¿Ya? Entonces podemos leerla. Ese puede ser un caso. Otro caso, el señor Nairo Quintana, el señor Bernal. Tienen unas bicicletas, mejor dicho, que cuestan más que una casa. ¿Ya? Y entonces cogen, y cuando se va con su bicicleta, él tiene que pedir permiso ¿para qué? Para despachar la bicicleta o las bicicletas, y va a estar por tantos meses fuera y después se regresa. Exactamente igual, nada más va a hacer una función y se viene enseguida. ¿Qué otra cosa puede ser así también? El Museo de Oro de Colombia. El Museo de Oro que está en Bogotá tiene todas las esculturas de oro de los indígenas colombianos, ya de los chipchas. ¿Y qué pasa?
que esas esculturas también recorren otros países, otros museos, entonces pueden ser patrimonio nacional o cultural y salen para exposiciones, pero regresan exactamente iguales. Fíjense que les he dado 3 ejemplos diferentes de productos que pueden salir de Colombia y no es solamente para ventas. Entonces, ahora sí, por favor, me dicen si he sido clara. ¿He sido clara, chicos? Dígame, hija. O sea, que serían exportaciones que no son para ventas, sino que son solo temporales. Cierto, lo que estamos hablando, sí. Como para exhibición. Correcto. En este caso del museo, exhibición. En este caso de museo, exactamente, exhibirse. Entonces vamos a leerlo, querida. Señor, Dime. tenía una pregunta. Acá en la pantalla dice, debe ser reimportada sin haber experimentado modificación alguna. O sea, no sé si estoy entendiendo bien. Eso es como decir, la deben devolver, pero sin ningún daño. Correcto. Por ejemplo, imagínate que despachamos una aplanadora para la zona franca, porque están construyendo una carretera principal. Despacharon una zona, Reliance, que está en la calle 30, despachó una aplanadora alquilada para la zona franca. Y miércoles la aplanadora se volvió un vehículo. Cambió de partida arancelaria, cambió de uso. Aplanadora no es un vehículo, la aplanadora solamente es una máquina de peso que aplana la arena. Pero la volvieron vehículo, y entonces le quitaron las llantas y la volvieron, le quitaron la vaina ese rodillo ese, le pusieron una llanta y ahora es un vehículo. No puede ser transformada, no puede ser modificada. Tiene que ser el mismo uso. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora sí, por favor, Yulisa, léeme por favor esa modalidad. Doña Yulisa Pau. Señor, una pregunta. Tengo una duda. Dime, hijo. Por ejemplo, ya el producto, en este caso la aplanadora, la cambiaron. Ya ahora es un vehículo y no una aplanadora. ¿Qué sanción tiene el 200% del valor de la mercancía? No, o sea, la empresa que la pidió prestada, la empresa que la pidió prestada no tiene ningún daño. ¿Quién fue el declarante? ¿Quién pidió permiso para sacarla? La otra empresa, los que necesitaban hacer la carretera en este caso. No, ellos son importadores. ¿Quién pide permiso? El que está en el TAN. Reliance. Ajá. Ellos son los responsables. O sea, los dueños. Sí, los dueños. Sí, sí, señora. Sí, señora. Sí, señor. Por eso esa es la obligación aduanera, cariño, mira, ve. Precisamente esa es la obligación aduanera, cariño mío. ¿Quién es responsable? Nace con la presentación de la mercancía ante la DIAN. Mira lo que dice, nace con la presentación de la mercancía ante la DIAN. ¿Y quién la presenta? El que va a hacer la modalidad. ¿Y quién va a hacer la modalidad aquí en este momento? ¿Quién pidió permiso? Reliance. ¿Sí ve? Ahí está el ejercicio. Reliance, se llama Reliance. Están ahí en la calle 30, como quien va para el aeropuerto. Entonces, ¿quién me lee ahí, por favor? Yulisa Pau, yo le dije a doña Yulisa que no le dio la voz. Profe, yo quiero leer, bueno, que lea Yulisa. Bueno, pida. ¿Va a leer Yulisa o yo? Lee tu hija, por favor, porque Yulisa se quedó callada. Me encanta leer. Modalidad de exportación temporal para la exportación en el mismo estado. Calidad temporal de mercancía para atender una finalidad específica en el exterior. Debe ser reimportada sin haber experimentado modificación alguna. Término de permanencia en el exterior o zona franca no podrá ser superior a prorrogable una sola vez. Profe, ¿qué significa prorrogable? Un plazo, aplazarlo, ¿ya? Aplazarlo.
Prorrogable es aplazable. Ok. Bienes que forman parte del patrimonio cultural de la nación, plazo no superior a 3 años, garantía bancaria o de seguros que asegure la reimportación. O sea que hay que pagar por esos, por ese Cuando son bienes patrimonio. patrimonio, cuando son bienes de patrimonio, sí. Sí tienes que Ok, tener una garantía para que respalde que no te vas a robar eso. Imagínate el oro, las esmeraldas, todas las cosas que tienen aquí en el Museo del Oro en Colombia. Eso es impresionante. Eso es riquísimo. Sí. ok. Reexportación. No, Salida bueno, del dale. territorio. O eso no lo leo. Léalo, léalo. Ok. Salida del territorio aduanero nacional. Las mercancías que sometidas a una modalidad de importación o a la modalidad de transformación y ensamble. Eso lo vamos a ver más adelante porque cuando veamos la importación, tenemos que sacar la mercancía que ya fue reparada. Ahorita la miramos. La dejamos Ok. ahí. Entonces vamos Dejémoslo a en remojo. ensamble y embalaje. ¿Cómo, mi amor? Más adelante vamos a estudiar ensamble y embalaje. ¿Por qué? No, porque usted dice que eso lo vamos a estudiar más adelante. Parte de la exportación. Ahorita hablamos de eso. Sí, déjalo ahí en remojo. Ahorita hablamos. Señor, ¿Cómo? esta que dice reportación tiene el mismo nombre, ¿no? Esta es la que dice reportación tiene ¿Cómo, el mi mismo amor? nombre. ¿Cómo, perdón? Modalidad sería modalidad de No puede logro llamar escucharte. ¿Por qué no lo escribe, mi amor? Es que, exportación. ajá, Entonces, como reexportación. entendí el nombre sería como de, entonces sería más o menos así. Modalidad de exportación temporal con exportación en el mismo estado. ¿Modalidad de qué? No lo. Modalidad de exportación temporal. Cuando se. ¿No me escuchan? No, mi amor, se corta mucho la llamada. Se corta mucho. No sé si que estás al lado del abanico o qué. Estos días me está trabajando en la vamos a ver, espere. ¿Ya me escuchan bien? Perfecto. Bueno, que en la parte de abajo que dice reportación, que si tiene un nombre, modalidad de exportación temporal para reexportación en el mismo estado. No, eso no aplica. Cuando tú oigas reimportación, quiere decir de que vino, que estaba exportada. Y cuando oigas reexportación, quiere decir que estaba importada. Eso lo vamos a entender ahorita. Mira, exportación es salida. Salió la exportación. Para reimportación, importación es ingreso. ¿Ya? Entonces sale mercancía temporal para ingresar en el mismo estado, así está diciendo. Salida de mercancía temporal para que ingrese en el mismo estado. Eso es lo que está diciendo la primera. Y aquí está diciendo reexportación. ¿Qué es una reexportación? Es la salida de mercancía que fue ingresada antes. Y como no hemos hablado de los ingresos, eso lo vamos a ver más adelante, por eso digo que lo tengamos ahí en remojo, ¿ya? Reexportación es la salida de mercancía que estaba importada temporalmente. Ahorita la vamos a mirar. Ya, importación temporal la vamos a ver ahorita. Ténganla ahí en remojo. Otra modalidad se llama reembarque. ¿En qué consiste el reembarque? El reembarque es la salida definitiva de mercancías procedentes del exterior que se encuentran almacenadas. ¿Qué pasó con esa mercancía? Imaginémonos que tú pediste 500 nevecones. Nevecón son neveras grandes que tienen dos puertas así verticales. Entonces tú pediste 500 nevecones marca LG y llegaron 500 refrigeradores. Tú le pediste a la agencia de aduana que por favor te hiciera el agenciamiento de aduanas en la revisión de la mercancía primero. Cuando ellos están revisando la mercancía se dan cuenta que no llegó la mercancía que tú pediste, porque la factura dice 500 nevecones, marca no sé qué, serie no sé qué, y cuando van a mirar la mercancía se dan cuenta que no llegaron nevecones, llegaron refrigeradores. Y los refrigeradores son completamente diferentes a un nevecón. Entonces, ¿qué pasa? Enseguida la agencia de aduana pasa un reporte a la DIAN
para que se detenga el proceso de importación. Se detiene inmediatamente el proceso de importación. ¿Para qué? Se suspende para que entonces se inicie un proceso de ¿qué? De reembarque. Esa vaina no es mía, devuelva esa vaina de una vez, le estoy diciendo yo a la DIAN. No es mía, no me pertenece, no pedí eso. Mira, aquí demuestro con esta factura que no era mía, no es mía. Así que por favor dame permiso de exportarla, de despacharla a su origen. Y yo llamo a mi proveedor, le digo, oye, ¿qué me vas a vender? Si yo te pedí que iba a comprar, era unos nevecones y me unos congeladores. Anda, devuélvemelo, mándamelo para acá. Se lo despacho como si estuviera exportándolo. ¿Sí fue clara la idea, chicos? ¿Aló? ¿Me quedé sola? Es cuando una mercancía llega equivocada a Colombia y llega para importarse, pero o para tránsito aduanero porque iba por una zona franca y se dieron cuenta que esa mercancía no aplicaba, que no correspondía a la que estaban pidiendo. Entonces, ¿qué pasó? Enseguida, ¿qué hicieron? Devolverla, la despacharon para afuera, reembarcaron. No es reexportar, es reembarque, porque no llegó al TAN, nada más llegó a la zona primaria, al depósito, y de ahí se fue enseguida, no entró a zona secundaria, ¿ya? No entró a zona secundaria. Lea ahí, Luis, por favor, hijo. Luis, ¿te fuiste a dormir? No, señor, aquí estoy. Reembarque. Salida del territorio aduanero nacional de mercancías procedentes del exterior que se encuentren en almacenamiento. No haya operado el abandono legal. No hayan sometidas a ninguna modalidad de importación. No procede para sustancias químicas controladas por el Consejo Nacional de Estupefacientes. Constitución de garantía bancaria o de seguros por el 100% de valor CIF de las mercancías que serán reembarcadas. Modalidad de exportación. Ya, espérate ahí, papi. Espérate ahí, papi. ¿Qué dice el reembarque? Que dice que es la salida de mercancías que están en almacenamiento. Ellas iban a ser importadas, pero no pudieron porque se dieron cuenta de que estaban equivocadas, de algún error, ¿ya? Y las tienen que despachar desde ahí mismo del muelle. Pero ¿qué pasa? Acuérdense que para una importación, ¿cuántos días nos dan en zona primaria? ¿Cuántos días nos dan para una importación? Recuérdenme. 30 días. Correcto, 30 días. 30 días. Y si pasan esos 30 días, ¿qué pasa? Se declaran en abandono. Se declaran que el Estado se queda con ellas. ¿Ya? Como el Estado se queda con ellas, queda en abandono legal. Entonces, ¿qué pasa? Que las mercancías que van a devolver no pueden estar en abandono legal. O sea que tienen que estar dentro de los 30 días. Si a los 45 días, anda, ahora que me acuerdo, eso no es mío, lo voy a despachar, ya perdiste. TEFRE, no te corresponde a ti, eso le corresponde al Estado. ¿Ya? Así pasa. Así es que juega la cosa. No haya operado abandono legal. No han pasado los 30 días en que esa mercancía tenía que ser importada. Eso es lo que dice. También dice que no haya sido ninguna modalidad de importación. No venía para importación, pero no presenté los papeles, sino que lo detuve todo enseguida. No presenté ningún papel de importación. Lo detuve antes de presentar los papeles, porque si lo presento ya, paila, no es mía, es del Estado también. ¿Ya? Otra cosa, ay, me mandaron una droga. No me mandaron una coca por error. Nada, eso no. No me lo acepta la DIAN. No aceptan reembarques de droga, de mercancías que sean controladas como estupefacientes. ¿Ya? ¿Y qué debo hacer? Debo constituir una garantía, una póliza en donde diga que yo no me voy a quedar con esa plata, que eso va a ser despachado, que eso va a quedar completamente en otro país. ¿Ya? Seguimos. Ahora sí, el tráfico postal y envíos. Cuando tú vas a mandar una encomienda, tú vas a mandar una mercancía o un repuesto de algún producto que hayas vendido y lo mandas en una cajita y lo mandas por FedEx o por DHL.
¿ya? Mandas la piecita, puede ser una venta, puede ser cualquier tipo de mercancía, pero es muy pequeño. Por eso puede ser tráfico postal o envío urgente, ¿ya? Entonces, por eso dicen que es envío de correspondencia o envíos de mercancías del territorio nacional por la red oficial de correos o de envío urgente, por postal, por 724, por UPS, por FedEx, DHL, y no pueden costar más de $5,000, ¿ya? ¿Quién me da un ejemplo de cada uno de ellos? A ver, para darle un 5 enseguida. Daneli, ¿me puedes escribir si quieres? Vamos a ver, María Pau dice, profe, me saldré de la clase, tengo que salir, pero no se preocupe que yo le respondo. No, señora, usted no va para ninguna parte, ya se fue. Usted no va para ninguna parte, tiene que quedarse en mi clase. Profe, ya se fue. Parece que ya se fue. Ah, bueno, ahora verás, a ver. Ahora le quito el 5 que se ha ganado. Ustedes saben que de 1 a 6 de la tarde son de System Center, son míos. Ustedes no pueden ir para ninguna parte. No, tirana. Es así, es así. No, señor, ustedes son míos de 1 a 6 de la tarde. Tienen que estar trabajando para mí nada Me más. siento secuestrado. Ahí te sientes secuestrado y estás en el patio de tu casa, muchacho. Secuestrado, te tiene el Estado. Sí, pero Soy tuya, profe, Dale. soy tuya, profe. es como si yo fuera de usted sin mi consentimiento. Eres mío y estás con sentimiento porque estás riendo, apúrate. ¿Qué me dice tu hija? Soy tuya para que enriquezca mis conocimientos. Claro que sí, te voy a enriquecer tus conocimientos. En diciembre vas a salir con un poco de conocimiento, con la cabeza así como la del Mr. Stranger, así todo monumental. Y puedes empezar a trabajar enseguida. Genial, ya quiero trabajar y salir independiente de mi casa. Señor, ¿cómo se Excelente. llamaba la última modalidad que usted dijo? Se llama la modalidad de tráfico, de envío urgente, tráfico postal. ¿Quién me da un ejemplo de cada una? Que no sea Nancy. Que no sea Natalie, perdón. Profe, No. puedo, a ver, ¿de cuál de todas? Porque, ajá, todas. Dije que una de cada una, sí señora. Bueno, entonces sería, el primerito sería modalidad de importación. Ajá. O modalidad El primero sería, dime cualquiera, no importa, el orden de los factores no altera el producto, dime cuál vas a hablar. sería temporal. Bueno, parte es de exportación. Ajá. Bienvenidos a mi Todas son exportación. Todas son exportación. A ver. Bueno, es la salida de mercado. O sea, yo tengo una mercancía en la cual tiene que salir temporalmente, ya sea un monumento cultural de mi museo. Wow. Entonces voy a cortar el cual tiene que ser reconocida porque es parte de la historia, ya sea un dinosaurio que fueron los dinosaurios que se encontraban aquí, o si no, puede ser unas esmeraldas que son, o sea, súper y entonces tienen que reconocer en los diferentes mundos para que los Ay, no, eso está más chimbo ahí. Me voy. Ay, Voy al siguiente régimen. Listo. Régimen de importación. Piénsalo bien porque esa es la tarea precisamente. La primera actividad es dar un ejemplo de cada una de las modalidades. Así que piénsalo bien, señorita Poet. Tú eres Nancy, pero siempre el nombre... Tú eres, ahí dice Nancy Poet, pero tú eres Nancy, ¿qué? Peinado. Bien.
Señor, ¿le puedo dar Vamos, un ejemplo yo? Natalie Umaña, no. Régimen de importación. Vamos a avanzar. El régimen de importación es todo ingreso de mercancía, de cualquier forma, por cualquier medio. Pero hay muchas razones por las cuales puede ingresar una mercancía. ¿Ya? Una mercancía puede ingresar por muchas razones a Colombia. Así como puede salir por muchas razones, también puede ingresar por muchas razones. Pero para poder ingresar, tiene que pagar unos impuestos aduaneros. Ojo, solamente se pagan impuestos las mercancías que son importadas, las compradas, que queden en libre disposición. ¿Ya? Cuando yo presento la declaración de importación, que presento todos los documentos, me arroja una declaración, la DIAN me revisa la mercancía y me revisa los documentos y puede autorizar el levante automático o autorizar una limpiación documental, nada más revisar los papeles, o autorizar la revisión física de la mercancía. Y entonces se va y me saca toda la mercancía y me revisa todo. Tiene toda la libertad de hacer lo que le dé la gana. ¿Ya? 3 cosas. O levanta automático, no, sí, mijito, sí, yo te firmo, vete enseguida. Me lo deja entrar facilito, o nada más revisa bien los papeles, me pide los vistos buenos, todos los papeles necesarios, o se va para el muelle y revisa toda la mercancía completita. Son 3 clases de revisiones que puede dar. ¿Ya? ¿Cuáles son los documentos soportes? Fíjense que ahorita habíamos hablado de una SAE, de una solicitud de autorización de embarque. Acá no podemos hablar de SAE, sino que vamos a hablar de una licencia de importación, una licencia a un registro de importación. ¿Ya? Ninguna mercancía puede llegar a Colombia, ningún muelle en Colombia, sin antes haber tenido un permiso de ingreso. El permiso de ingreso lo da la licencia de importación. Nunca una mercancía puede llegar sin permiso. Si llega sin permiso, ¿qué pasa? No la dejan ingresar. No dejan ingresar la mercancía a Colombia. ¿Ya? No, lo que pasa es que viene de Estados Unidos, no importa. No, es que viene de aquí mismito de Panamá, viene de aquí nada. Cualquier mercancía que venga de otro país tiene que venir con una aprobación de parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del MINSIT. ¿Y cómo se pide ese permiso? A través de la BUCE me pide una licencia de importación. ¿Qué es la BUCE? Ventanilla Única de Comercio Exterior en Colombia. Entonces, fíjense, a través de esa ventanilla que es virtual, yo le digo, oye, voy a traer tal mercancía. Ellos a las 8 días, 10 días, aprobado. Me lo dejan importar, no hay problema. Pero tengo que pedirle permiso. No puedo volarme esa autorización. Lo mismo que cuando yo iba a exportar, tengo que pedirle permiso para que me deje entrar la mercancía a zona primaria. Así también tengo que pedir permiso para que me deje entrar la mercancía a zona primaria que viene de otro país. ¿Ya? Otro documento que se requiere es la factura comercial, que ya sabemos qué es. Otro es el certificado de origen, que ya sabemos qué es. Como esto es una compra, una importación, las mercancías que vienen de otro país para Colombia tienen que pagar arancel. Todas tienen que pagar arancel. Pero si vienen de un país donde hay un tratado de libre comercio, por ejemplo Colombia y Estados Unidos, y viene una mercancía de Estados Unidos y viene con su certificado de origen, no paga arancel. ¿Ya? Eso lo vamos a entender mejor la próxima clase. Otro se llama mandato aduanero. Ya sabemos, el mandato aduanero no es más que la autorización que yo le doy a una agencia de aduanas para que tramite en mi nombre todos los papeles necesarios para ¿qué? Para sacar la mercancía de zona primaria. Y otro que es una declaración andina de valor. Jeri, ¿me recogiste lo que te dije? La declaración andina de valor, que es todas las mercancías que sean con un valor superior a $5,000, tengo que decirle porque cuesta más de 5,000. Oye, cuesta 5,000 porque aquí 1,500 de empaque, 500 de tal. Tengo que declararle todo el valor de lo que es la mercancía. ¿Ya? Todos estos documentos soportes se digitan en el sistema de la DIAN, que se llama CIEX, Sistema Informático de la DIAN. Cuando se digitan esos formatos, ¿qué pasa? Que se imprimen, se hace un resumen de toda la declaración de importación. Y entonces es un documento que vamos a conocer en la próxima clase. ¿Ya? Esos documentos los debe guardar la agencia de aduana por 5 años. Bueno, y seguimos.
¿Cuáles son las modalidades? ¿Por qué razones podría ingresar una mercancía a Colombia? Señorita Natalie Umaña, tiene que estar muy atentos porque ahora sí me va a ayudar usted. Oye, cada vez que yo voy a decir, usted me ayuda con los ejemplos. Entonces, ¿qué pasa? Están las importaciones ordinarias. ¿Cuál es la importación ordinaria? Es la que paga los tributos, tributo quiere decir impuestos, aranceles, IVA, y queda en libre disposición, queda una mercancía nacionalizada. Ya queda la mercancía que son los zapatos tenis que tú te compraste en Nike, que son el televisor, el G que tú te compraste, el aire acondicionado de no sé qué dónde. Toda esa mercancía es nacionalizada. Pagó sus impuestos de importación, ¿ya? Pagó sus impuestos, el gravamen y el IVA, y por eso queda en libre disposición. Por eso SAO puede vender los aires acondicionados, los televisores, computadores, por eso cualquier almacén puede venderlo porque queda en ¿qué? En libre disposición. Puede circular por todo el país por donde quiera, ¿ya? Yo puedo con esa mercancía volverla a una potera, puedo partirla en pedacitos, puedo hacer lo que yo quiera con esa mercancía. La DIAN no me va a decir nada porque ya es mía, porque yo pagué los impuestos, ¿ya? ¿En qué consisten los impuestos? Voy a hacerles un breve resumen. No lo vamos a aprender ahora, es un poquito largo. Lo vamos a aprender en la próxima clase. Vamos a ver en la próxima clase arancel y legislación aduanera. Fíjense, una mercancía que cuesta $1.000, $1.000 incluyendo el flete y el seguro, ¿ya? Se le paga, se le cobra, tiene que cambiarse a pesos colombianos, viene en dólares o en otra moneda, se le cambia a pesos colombianos, mira aquí está, tasa de cambio 2.000 pesos por dólar, y 2.000 por $1.000 queda 2 millones de pesos. A estos 2 millones de pesos el valor de la mercancía, incluyéndole flete, seguro y todo, fletes y seguro, sí. Pero entonces me dice la DIAN, tienes que pagarme el 20% que es el arancel o el gravamen arancelario de esa mercancía. La DIAN es la que me dice cuánto tengo que pagar yo de arancel. Yo tengo que pagar el 20%. ¿Cuánto es el 20% de 2 millones de pesos? 400.000 pesos. Miren lo que aquí está, 400.000 pesos. Y después me dice, ahora tienes que sumar los 400.000 más los 2 millones y después pagarme el IVA es el 19%. Así que, ¿qué? Multiplicas, suma primero 2 millones más 400 y le multiplicas por el 16 y te da casi 400.000 pesos. 400 más 400, 800.000 pesos. Solamente por importar una mercancía que te cuesta 2 millones de pesos, tienes que pagar 800.000 pesos de impuestos. Por eso que la mercancía importada es más costosa. No es lo mismo comprar un par de zapatos tenis de Spring State que te cuestan 60.000, 100.000 pesos o 150.000 pesos a un par de zapatos Nike, allá en la casa Nike o en la casa Reebok, que te cuestan 500.000 pesos, ¿ya? No los que venden en el centro que cuestan 120.000 pesos. Esa vaina es chimba, esa vaina no es importada. Los que son importados reales son los que venden en las casas de distribuidoras, por ejemplo, que están en el Único, en algunas partes en donde hay casas ya oficiales, que cuestan 300, 400, 500.000 pesos. ¿Por qué cuestan tanto? Porque pagaron sus impuestos arancelarios. Así es. Señor, a ver si le entendí. Por ejemplo, yo Dígame. tengo con los $1.000, ¿cierto? Y yo lo voy a ¿Tú vendes cambiar. con qué? ¿Cómo, mi amor? No te entendí. Yo tengo los $1.000 que usted dijo, ¿no? Entonces yo lo Ok. voy a cambiar a pesos, ya. Entonces tengo 2 millones. A esos 2 millones, la DIAN es la que me dice cuánto es el porciento que yo te tengo que dar a ella. En este caso me están diciendo que es el 20%. Así es. Ese 20% serían 400.000 pesos que yo le tengo que entregar a ellos de los 2 millones. Así Luego es. de eso, tengo que pagarle la tarifa del IVA, que usted dijo que eran 19, pero ahí dicen que es 16%. Ahí me equivoqué. Este es el viejo. Ajá. Es 19. 10%. Lo que yo voy a hacer ahora es que de eso, 400.000 pesos, le voy a sumar los 2 millones, Exacto. ¿ya? Y luego eso, no sé si no le entendí la última parte, si lo divido lo multiplico por el 19%. Lo multiplicas. Y ya ahí Sí, me da el claro. resultado. Exactamente. Entonces la suma del IVA más el arancel son los impuestos que tienes que pagarle y por eso queda en libre disposición. ¿Ya?
Me reí ahorita porque alguien por aquí me dijo, en Colombia somos tan chéveres que hacen productos tan buenos, vamos a decir la palabra así, tan de calidad, que los meten como importados y los venden como importados, es verdad. En Colombia somos unos expertos en hacer imitaciones, por eso no se confíen de unos zapatos que uno dice, no, que son originales, que no sé qué cosa, porque los imitan. Entonces, ya, muy bien. Esa modalidad quedó clara, ¿verdad, Natalie? Sí, señor. Listo, pasamos con la siguiente modalidad. Hay una modalidad que se llama con franquicia. ¿En qué consiste la modalidad con franquicia? Es la modalidad de importación donde por alguna ley, por alguna exoneración de algún acuerdo, no pagan esos impuestos, pero la mercancía queda restringida, no puede salir del lugar donde la compraron. Por ejemplo, la ley minera. En el año 2010 al 2012 se abrió una ley minera en donde se le autorizó a las empresas que traían carbón o traían oro o cualquier producto minero, ya, de la minería, que podían traer repuestos para sus máquinas y no tenía que pagar arancel, ¿ya? Pero esos repuestos no podían salir de esa mina. Como se encontraban algún repuesto que salieran de esa mina, tenían que pagar el 200% del valor del repuesto. ¿Sí me expliqué, chicos? Esa es una importación con franquicia. Franquicia quiere decir libre, libre de impuestos. Fue una ley que se dio temporalmente, se dio un tiempo para que los mineros trajeran sus repuestos, pero esos repuestos que vinieron en franquicia minera no los pueden mover de ahí, no los pueden sacar de esa mina donde pidieron el permiso. Es que lo vamos a usar para la mina Las Aguas, es que lo vamos a usar para la mina de Cerrejón. No pueden sacarlo de esa mina. Donde lo saquen de esa mina, tienen que pagar el 200% del valor del repuesto. ¿Sí fui clara, chicos? Señor, ¿podría dar otro ejemplo o eso nada más se da con, digamos que, con minas o cosas así? O sea, ¿no podría dar un ejemplo como con una empresa de zapatos, de ropa, así? No, porque la importación con franquicia es un tratamiento que se le da a mercancías que van a ser usadas para el desarrollo o el progreso del país. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que la minería en Colombia ayuda a la generación ¿de qué? De divisas, porque cuando venden el carbón no tienen que pagar con dólares o con euros, con cualquier moneda, divisas, ¿ya? ¿Y qué pasa? Si tú compras zapatos, ¿en qué genera la divisa? ¿En qué genera? ¿Ah? Dime qué genera. Nada. Aquí se lo consume la gente y lo gasta y ya. Nada. Por eso esas importaciones eran un tratamiento especial. Por eso dice parcialmente en virtud de un tratado, de un convenio o de una ley. ¿Era por qué? Por un beneficio que se iba a recibir. ¿Ya? Seguimos. Viene otra modalidad que se llama reimportación por perfeccionamiento pasivo. ¿Se acuerdan que vimos aquí en la modalidad de exportación que vimos una exportación temporal para perfeccionamiento pasivo? Aquí la vimos. Y después dice, debe ser reimportada por, aquí está. Reimportada por perfeccionamiento pasivo. Y dice, precedida de una exportación temporal para reparación, transformación o elaboración. Que fue lo que vimos ahorita, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan, chicos? Yurle me escribió aquí toda una definición. Muy bien, Yurle, ahorita la leo. Perdón, mi amor, ¿qué me decía? Que esa es la que usted está diciendo, la modalidad de exportación temporal. Correcto. Cuando se repara. Cuando se repara, tiene que reimportarse, correcto. Bimbo tiene que pedirle el permiso al Estado, ¿para qué? Para reimportar por perfeccionamiento pasivo la máquina que ya vino reparada. El ejemplo que les di de Bimbo, ¿ya? ¿Quién más vimos así? ¿Quién más fue? Ah, no, ya, ese fue. Reparación con un solo ejemplo que les di. Ahora viene reimportación en el mismo estado. Entonces hablamos de obras de arte,
de Casa de la Moneda de Oro, ¿cierto? Modalidad de exportación temporal, hablamos de Nairo Quintana y de Bernal, que sacó sus bicicletas, ¿cierto? Es mercancía que sale para una función específica y después regresa en el mismo estado. ¿Sí me expliqué, chicos? Señor, pero en la reimportación por perfeccionamiento pasivo es lo mismo, o sea, ella sale para que la reparen y luego vuelve bien al país. Reimportación por perfeccionamiento pasivo. Miren que, por ejemplo, mira el ejemplo que yo acabo de dar. Bimbo mandó a reparar la máquina en Zona Franca, Barranquilla. O sea que pidió un permiso ¿para qué? Para exportar temporal para perfeccionamiento pasivo. La repararon. Cuando la repararon, tienen que traerla de nuevo. Así que tienen que hacer los papeles ¿de qué? De reimportación por perfeccionamiento pasivo. Por eso dice, es la modalidad de precedida de una exportación temporal. O sea que antes de esta modalidad hubo una exportación. ¿Sí me expliqué, hija? Precedida quiere decir, esto se da solamente si hubo una exportación. ¿Ya? Seguimos. En el caso de Bernal, que se fue con sus bicicletas para Italia, cuando regresó con sus bicicletas, él tuvo que pedir permiso ¿de qué? Para ingreso de sus bicicletas, precedidas de una exportación temporal. ¿Ya? Siempre que no haya sufrido una modificación en el extranjero. La Casa del Oro de Colombia, el Museo de Oro, sacó las monedas, sacó todas las riquezas, salió por el país, a otros países y regresó exactamente en el mismo estado. Es cuando sale un bien, digamos, no un servicio, digamos un bien, sale un bien de un país a otro y regresa de la misma manera, o sea, en un estado. Sin modificar. Dijimos que Reliance alquiló, Reliance que queda aquí en el TAN, en calle 30, Barranquilla, Reliance alquiló una máquina a Zona Franca y era una aplanadora y cogieron y aplanaron las vías que iban a aplanar y después ¿qué? Tienen que traerlas de nuevo. Cuando la traen de nuevo ya es una reimportación en el mismo estado. Cuando la llevan de nuevo para aquí para el TAN. Natalie, dame un ejemplo. Bueno, puede ser como, se podría también, digamos que, iba a poner una nevera, pero no sé. No aplica. La casa de Nariño se está cayendo, ¿ya? Algunas paredes. Pero ellos no utilizan unos simples obreros, ¿ya? Con unas simples máquinas, sino que necesitan las mejores. Ahí se construye que en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos manda las máquinas para que puedan terminar con el tiene que pagarle a esta empresa o a Estados Unidos y ese tipo a ese país en el mismo estado en el cual estaba. Te adelantaste dos modalidades. El ejemplo que acabas de decir es importación temporal para reexportar en el mismo estado. El ejemplo que acabas de dar es eso. Se trajo una máquina para reparar la Casa de la Moneda. Se reparó la Casa de la Moneda y cuando terminaron de repararla, la despacharon otra vez para su país. Acabas de decir el ejemplo siguiente. ¿Ah? Yo estoy en reimportación en el mismo estado. Pero el ejemplo que me diste no aplica para eso en mi vida. Pensé que el ejemplo la que dice reimportación quiere decir de que ya se había sacado como exportación temporal y ahora se ingresa como reimportación. Cuando ustedes digan la palabra quiere decir que ya antes hubo un proceso. Había exportación y reexportación, ¿verdad? Reexportación quiere decir que había una importación
Y cuando oigan reimportación quiere decir que ya había una exportación. Se podría decir que es lo mismo, ok, pero sí, más o menos. ya es cuando en sí no es como que ya en este ejemplo la máquina se pueda llevar, sino cuando ya se devuelve. Exacto. Cuando se devuelva a Colombia, muy bien. Bueno, entonces lo voy a dejar hasta ahí. Bueno, y Natalie se avanzó en una que se llama importación temporal para reexportación en el mismo estado. Aquí acabamos de hacer, aquí en Barranquilla, acabamos de hacer el puente Pumareo nuevamente. Para ese puente hubo que traer un Cantitravel, una máquina que me dijeron ayer que era española. Yo tenía entendido que esa máquina es sudafricana, pero me dijo un muchachito que vive por ahí cerca del colegio Luis Carlos Galán, que él investigó y que esa máquina es española, le dijeron a él. Esa máquina es un Cantitravel y esa máquina no la hay aquí en Colombia ni siquiera en América. Tienen que importarla para que venga a hacer el trabajo, vino a hacer el puente, duró 6 meses o el tiempo que demoró a hacer el puente y después se devolvió. Esa es importación temporal para reexportación. Miren primero que dice importación y después reexportación. Miren que aquí dice reimportación y después, ¿era por qué? Porque estaba, miren aquí, exportación para reimportación. Primero es expo y después se ingresa. Primero sale y después ingresa, ¿ya? Y aquí, primero ingresa y después sale. Primero ingresa y después sale. Ven que ahí está clarito. ¿Ya? Ingresa para ser prestada, para hacer un oficio y después se devuelve al país en las mismas condiciones. Es exactamente igual que la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. ¿Ya? Y la temporal para perfeccionamiento activo es la modalidad de importación que trae mercancía y si va a ser transformada completamente. Por ejemplo, tú compras tela y haces camisas y vendes camisas en el exterior, ahí cambiaste completamente la modalidad, ¿ya? Entonces fíjense chicos que esta modalidad se llama Plan Vallejo, es un programa especial de exportación, no tiene que pagar impuestos también, eso mejor dicho, es muy controlado, pero por lo menos compras cuero y haces bolsos y los vendes para el exterior, compras cualquier tipo de producto en el exterior, lo ingresas, lo transformas en otro producto y lo despachas para el exterior. Esa es importación temporal para perfeccionamiento activo, o sea que se va a cambiar, se va a transformar. ¿Listo chicos? ¿Alguna duda? De este ejercicio ustedes van a encontrar muchísimos en internet. Aquí me está diciendo mi amiga, esta Yurle Castro decía, Yurle Castro, realmente el nombre de ella es Yurlady, decía, sería un ejemplo de temporal para personal pasivo es cuando hay un proceso que no lo puede hacer en el país, así que lo envío al exterior o a una zona franca para que sea elaborado y reparado, y esta modalidad termina cuando la traigo por reimportación por procesamiento pasivo. Excelente, se convierte en una exportación definitiva, es decir, que se queda de manera definitiva en otro país, ese es otro ejemplo. O cuando simplemente no puedo ser reparada. Tú te ganaste un 5, la modalidad de reimportación en el mismo estado. Este es cuando, ¿qué? Cuando simplemente no puedo ser reparada, entonces la traigo bajo la modalidad de reimportación en el mismo estado. Es el mismo estado, no quiere decir de que no la pueda ser reparada, sino de que viene, no cambió el uso por el cual la despachaste para ser reparada, pero no para que le cambiaran el uso. Y después dice, en el mismo estado, simplemente cuando se destruye en el exterior, obviamente acreditada ante la aduana que se destruye afuera. Muy bien, Yurle. Investigaste muy bien. Excelente. Muy bien, entonces les voy a compartir ahora su plataforma. Aquí están las diapositivas que acabamos de leer, ya, semana 4. Aquí habla de la actualidad del comercio exterior en Colombia, es una página muy interesante del DANE, ya, del ANDI, perdón, y aquí habla sobre todo lo que tiene que ver, cuántas exportaciones, cuántas importaciones, cómo van los tratados de libre comercio, cómo va con las exportaciones en otros países, en fin, mucha información importante, ¿ya? Esa es la actualidad del comercio exterior, eso está en esta modalidad. Le habla un poquito. De esa actividad, de esa lectura, tienen que hacer un foro. Y en el foro dice, desarrolla tu concepto sobre la situación de Colombia.
con los tratados de libre comercio, con la zona franca y con todas las importaciones y exportaciones. ¿Es conveniente? Sí, no. ¿Tú consideras que estás en capacidad de fortalecer con tus conocimientos la necesidad de mano de obra profesional? ¿Tú estás preparado para ir a trabajar? Sí, no, no sé qué. ¿Por qué? ¿Qué te falta? Y escribes en qué te falta. Listo. Eso es lo que tienes que hacer en un foro. También tienes que hacer la primera actividad que te dije, modalidad de exportación. Elabora un cuadro comparativo en el que definas las modalidades de exportación que hayas aprendido, todo lo que vimos hoy, cada una de las que vimos, y detalla las diferencias con las demás modalidades y da un ejemplo de cada una de ellas, el concepto en qué se diferencian de las otras y un ejemplo. Ahí está. La otra tarea es la misma, pero en importaciones, modalidades de importación. Elabora un cuadro comparativo en el que definas la modalidad de importación que hayas aprendido y la diferencia con las demás y desarrolla un ejemplo de cada una de ellas, ya que alguien la hizo, las modalidades de importación. Muy bien. Y aquí está el videito que yo les mandé y el video que va a quedar grabado va a estar aquí, por si acaso tienen que reforzar la vista otra vez. Si tienen otra pregunta, chicos, por favor díganme.